Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. Uno de ellos es hemofilia y el otro es síndrome mielodisplásico. ¿Ok? La hemofilia es una enfermedad que cursa con trastornos de la hemostasia, que cursa con hemorragias y está muy ligado, sobre todo la A y la B, que son las principales, a un cromosoma X, ligadas al sexo, ligadas al cromosoma X. ¿Ok? Esto es más o menos lo que ocurre en un vaso sanguíneo cuando hay una herida o una contusión. Se hace como una solución de continuidad en el endotelio y los eritrocitos y las plaquetas y todo el contenido de la sangre va a salir hacia el exterior. Entonces, para que se forme este tapón hemostático, intervienen hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La primaria es que primero vienen las plaquetas a cerrar, hay una vasoconstricción, las plaquetas se unen por unas proteínas al colágeno y sobre esas plaquetas se va a formar la coagulación, el sistema de coagulación donde lo inicia el factor tisular, el factor 7, que lo vamos a ver más adelante, y es tan importante es el factor 8 y el factor 9. La deficiencia del factor 8 es hemofilia A y la deficiencia del factor 9 es la hemofilia B. Es la agenda: definición, clasificación, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Las hemofilias son trastornos hemorrágicos congénitos que se van a caracterizar por sangrados que van a afectar particularmente a las articulaciones y los músculos. Esto se debe principalmente a que existe una alteración de la hemostasia secundaria. Se logra formar la primera parte como un tapón plaquetario muy pequeño, pero no logra perpetuarlo. Y debido a estas alteraciones se forman los sangrados tanto a nivel muscular y articulaciones. La hemofilia A, factor 8, la hemofilia B, factor 9. Tenemos otras enfermedades de la hemostasia, del trastorno de sangrado, como la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente. Es uno de cada 1000 pacientes tiene enfermedad de von Willebrand. También hay otras deficiencias congénitas mucho más raras y algunas trombocitopatías mucho más raras. En este aspecto vamos a hablar sobre hemofilia A y B, que es más o menos 1 en 10.000 la hemofilia A y la hemofilia B es 1 de cada 50.000. Entonces, en el factor deficiente en la hemofilia A es el factor 8, en la hemofilia B el factor 9, en la hemofilia C, que se conoce así, es la deficiencia del factor 11, pero es una alteración que no muy significante, no produce mucho sangrado y es una ausencia del factor 11. Es muy importante ver la severidad de la deficiencia. Por debajo de 1% es severa. Moderada es del 1 al 5% y leve 5 al 40%. Es muy importante a un paciente con hemofilia catalogarlo si es leve, moderado o severo. Menos del 1%, es decir, 0,9, 0,8, 0,7, casi nada es severo. Moderado 1 al 5 y leve 5 a 40%. Algunos pacientes con 30 a 40% de factor de 8 o factor 9 no van a tener mayor sintomatología, no van a tener mayor tratamiento. Pueden pasar como normal toda su vida. Entonces, moderados sí pueden tener algún tipo de sangrado y severos sí tienen sangrados. La hemofilia A, 1 de cada 10.000 niños nacidos vivos. La hemofilia B, 1 de cada 50.000. Mucho más frecuente la hemofilia A. Es más o menos el 75-80% de las hemofilias es tipo A y en un 15 a 20% es hemofilias tipo B. Ya habíamos comentado que la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad frecuente, es por deficiencia del factor von Willebrand, es 1 de cada 1000 pacientes. Entonces, ¿cómo están incrementándose los diagnósticos desde el 2000 hasta el 2022? Vemos que la enfermedad, las hemofilias más o menos están en 250.000. La enfermedad de von Willebrand, que es mucho más frecuente,
será 50.000, 60.000 y las otras los otros trastornos de hemostasia serán unos 8.000, 10.000. Esto es porque estos son todos los pacientes diagnosticados. La enfermedad de von Willebrand, que es la amarilla, que es en segundo, debería estar mucho mayor, sino que no son diagnosticados. Incluso las hemofilias, este reporte del año 2022, tampoco están determinados todos. Se cree que debe haber más o menos un 40% más de lo que podemos ver en hemofilias. Debe haber 400.000 y actualmente debemos estar bordeando los 500.000 en todo el mundo. En el 2022, la Federación Mundial de Hemofilia hizo la última encuesta. Había 257.000 con hemofilia, de ellos 208.000 eran hemofilia A y 42.000 hemofilia B. Acá participó Perú, donde solamente se pudo llevar algo de 800 pacientes. En Perú debe haber más o menos 2.000 pacientes y están documentados algo de 800. Para este año deben estar documentados algo de 1.000 pacientes. Pero igual la frecuencia de los pacientes con hemofilia A es mucho mayor, cerca del 80%, y de la hemofilia B 42.000, cerca del 20%. Okay. Esta es la cascada de coagulación clásica, la que se conocía anteriormente, que hasta ahora todavía nos ayuda mucho para saber la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común y cómo se forma este coágulo de fibrina, que es el objetivo final. Entonces, se habla de dos vías, la vía extrínseca. La vía extrínseca se relaciona así porque se inicia de una forma externa, es decir, ante un corte, ante una lesión endotelial, el factor 7 tisular se va a unir al factor tisular y va a empezar la coagulación. Van a activar al 10, se va a activar el 10 activado. Con el 5 activado y con calcio y fosfolípidos van a convertir la protrombina en trombina. Ese es el primer paso que se da ante una lesión endotelial. Esta trombina va a producir mayor cantidad de factor 8, factor 9, va a producir plaquetas, va a producir factor 11, lo cual van a servir como de combustión para que se forme en esta vía intrínseca y vuelvan a formarse y acá ya estamos con el 8, el 9, calcio, fosfolípidos, y otra vez del 10 hacia el 10A, nuevamente con el calcio, fosfolípidos, y vuelve a formarse trombina. Este segundo golpe de formación de trombina es muy importante. En el primero, como vemos, no está inmiscuido el factor 8 y 9, por eso que ellos ante una lesión endotelial pueden formar, ante un sangrado, ante una herida, pueden formar un tapón pequeño, pero ya no logran formar este segundo golpe de factor 8, factor 9, para volver a esta vía y volver a producir protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y esta fibrina es la que da el tapón de coagulación. Esto es lo mismo, el factor 7 con el factor tisular, con el 10 desactivado van a convertir protrombina en trombina y esta trombina fibrinógeno en fibrina, y esto vuelve acá. Ahora lo vamos a ver más adelante. Ya esto es el modelo celular de la coagulación. Es más o menos lo que he explicado, pero acá empieza con una fase inicial, fase de amplificación y una fase de propagación. La fase inicial, el factor tisular y el factor 7. Esto, ante una lesión endotelial, los endotelios liberan el factor tisular, activan el factor 7, este factor 7 va a convertir el 10 en 10A, con el 5A va a convertir en trombina. Esta es la primera parte que le comentaba. Tratando de cerrar esta trombina, va a producir, también va a convertir el fibrinógeno en fibrina, pero esta trombina se va a encargar de producir mayor cantidad de factor 8, de factor 5, de plaquetas, fosfolípidos, en una cantidad exorbitante para volver nuevamente con el 8 y el 9 a formar el 10 activado y nuevamente protrombina en trombina. Esta segunda fase es importante porque cuando no hay el 8 o no hay el 9, no se produce, ahí empezamos con las deficiencias de estos factores y los trastornos de sangrado. Esto se llama la fase de amplificación, y la fase de propagación es esta trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y se forma el coágulo plaquetario. Por acá tenemos
En resumen, una lesión endotelial, el factor tisular con el factor 7 van a convertir el 10 en 10A. Esta va a convertir la protrombina en trombina y esta es la iniciación. Hasta acá pueden tener todos los pacientes aún con hemofilia. Pero esta cantidad pequeña de trombina no va a convertir a mucha fibrina, que es el objetivo final. No se va a poder formar un tapón fuerte. Se necesita amplificar. Entonces esta trombina secreta factor 11, factor 8, factor 9, activa las plaquetas. A eso se le denomina amplificación. Y esta amplificación con el 10 van a activar al 10 activado, va a activar al 10 activado en presencia del 9 y del 8, van a convertir este 10 activado en protrombina, trombina, y esta trombina nuevamente fibrinógeno en fibrina. Y esto se dice que es como unas 100, 200 veces más potente que la fase inicial. Cuando hay una deficiencia del factor 8 tenemos la hemofilia A y cuando hay una deficiencia del factor 9 tenemos la hemofilia B. Okay. Entonces, en un paciente con hemorragia activa debemos de hacer un manejo de acuerdo al estado hemodinámico del paciente, si el paciente está estable o no, buscar lesiones anatómicas o quirúrgicas responsables del sangrado. Tenemos que pedir los tiempos de coagulación, que es la primera parte del diagnóstico, del escrutinio de un paciente con trastorno de sangrado, TP, TTPA y tiempo de trombina. El TTPA está alterado en los pacientes con hemofilia, como lo vamos a ver en este cuadro o en este gráfico. La vía intrínseca está relacionado con el TTPA y la vía intrínseca mide el factor 8, el factor 9 y la vía extrínseca con el tiempo de protrombina. Entonces, cuando tengo alterado el TTPA, la vía intrínseca está alterada y usualmente están disminuidos factor 8, factor 9, factor 10, factor 11 que intervienen en la coagulación. Ver la valoración del soporte transfusional, ver si necesita transfusión de plaquetas, si necesita transfusión de crioprecipitados, si necesita transfusión de paquete globular, si necesitamos usar antifibrinolíticos ante un paciente con hemorragia activa. Entonces, solicitamos el perfil de coagulación. Entonces, lo primero que tenemos que ver son los antecedentes personales y familiares. Vamos a ver en la siguiente, quería presentarles el patrón de herencia de estos pacientes. Está ligado al cromosoma, esto de acá, está ligado al cromosoma X. Entonces, en una mujer, como tienen dos XX, la mujer usualmente es portadora. Puede haber una mujer que tenga hemofilia marcada o una hemofilia con sangrado, sí, pero tendría que tener las dos X alteradas. Tendría que ser tanto del padre y de la madre de esa paciente que lleven el gen. Pero usualmente ellas son las portadoras, es decir, no tienen síntomas, pero lo llevan dentro de sus genes. Se unen a un padre sano y ellas van a enviar un X y si el padre da la Y, va a ser un varón con enfermedad, un hijo afectado, porque solamente hay un X en el varón y no lo puede proteger. Entonces, por eso se dice que los varones son los afectados y las mujeres las portadoras. La mujer da el X dañado, el padre da el Y, se forma XY y el niño está afectado. Si la mamá da el X y el papá da el X sano, se va a formar una hija portadora, es decir, igual a la madre, lo va a aportar. Y se puede dar que la mamá dé el otro X con el X del papá, una hija no afectada, y el otro X que está bien con la Y del papá también va a ser un hijo no afectado. Entonces, las posibilidades de que un hijo de una madre portadora tenga hemofilia en un varón es el 50% de dos varones, ¿no? Estas son las posibilidades que tendría en una mujer, y que sea una mujer portadora y una mujer sana, no afectada.
Si el padre ya tiene hemofilia, porque el papá con XY va a ser hemofilia fenotípicamente, va a tener sangrado, se une con una madre sana, las posibilidades de que tenga un hijo con enfermedad son 0%, porque el papá va a dar un X y la mamá va a dar el otro X, la mujer va a ser la portadora. Y si el papá, y para un varón va a tener que dar el Y y la mujer la X y el varón va a ser un varón sano. Y acá solamente van a ser portadores las hijas, todas las hijas, porque el padre va a dar el X que está enfermo y el otro X de la madre van a formar una hija portadora. Entonces, hay que ver los antecedentes en un paciente con trastornos del sangrado, si ha tenido hermanos con hemofilia, madres con portadoras de hemofilia, evaluación de los eventos de sangrado previo, si es que previamente ha tenido algún tipo de sangrado, sangrados postraumatismo, postquirúrgico, si es mujer, antecedentes menstruales, ver cuánto es la presencia, si hay coágulos, si los sangrados es más de 8 días, si hay hematomas, si ha ingerido algún tipo de medicamentos que pueda producir este trastorno hemorrágico. Este cuadro para diferenciar entre la deficiencia de los factores de coagulación y la deficiencia por plaquetas. En un PTI, el sangrado se altera la hemostasia primaria y el sangrado suele ser mucocutáneo. Y en una deficiencia en factores de coagulación, los hematomas son articulares o en músculos. Petequia es común en plaquetas y poco común en hemofilia. Equimosis generalmente pequeños y superficiales, y acá pueden ser grandes equimosis llegando hasta hematomas. Las equimosis son en la epidermis, el hematoma cruza toda la epidermis y la dermis en todo el tejido celular subcutáneo. Sangrado excesivo después de cuartos menores, sí, usualmente no en hemofilia. La primera parte de la hemofilia está intacta, o sea, pueden formar un pequeño tapón. El problema es la perpetuación, la amplificación, ya no lo pueden porque no hay factor 8 y 9, y depende de cuánto de factor 8 o 9 no tenga. Sangrado excesivo con cirugías, a menudo inmediato y a menudo durante el procedimiento en deficiencias en trastornos de hemofilia. Esto para reconocer un poco la púrpura húmeda, la púrpura seca, que es la húmeda es en cavidad oral, en mucosas, y la púrpura seca en piel, que se conoce como tal. La púrpura es hasta 1 centímetro, las petequias es 1 milímetro, 2 milímetros. Equimosis es más amplio, pero a diferencia del hematoma, el hematoma es toda la dermis, todo el tejido celular subcutáneo, y la equimosis usualmente es la epidermis, no se logra palpar, el hematoma se logra palpar. Hacemos un perfil de coagulación inicial y de acuerdo a esto nos vamos guiando. Un paciente con un TP normal y un TTPA anormal determina el factor von Willebrand, el factor 13 y función plaquetaria. Con un tiempo de protrombina normal y un tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado, se hace una mezcla con plasma. Si no corrige, anticoagulante lúpico inhibidor o un inhibidor contra el factor. Si corrige, podríamos estar ante una hemofilia. Hay que determinar los factores 8 y 9, 11 y 12 también, pero buscando este hemofilia. Entonces, un paciente con hemofilia, el TTPA está prolongado usualmente. Y la mezcla con plasma normal es a este plasma del paciente que me resultó prolongado, le pongo un plasma normal. Como este plasma normal tiene factor 8, lo debería corregir. Entonces, si lo corrige, me orienta que sea una deficiencia de factor 8 o factor 9. Si no lo corrige, podría ser un anticoagulante lúpico, un inhibidor contra factor. Esto es lo que ya habíamos comentado de la madre portadora, padre sano. La hemofilia es una enfermedad de origen genética, es recesiva y está ligada al cromosoma X. Es por eso que las madres son las portadoras y los pacientes varones son los que desarrollan la enfermedad. Y tenemos los factores 8 y 9, los factores hemostáticos.
Alteraciones estructurales o moleculares de esos genes condicionan una deficiencia cuantitativa funcional del factor 8 en la hemofilia A y en la hemofilia B el factor 9. Se manifiesta mayormente en los varones, las mujeres son portadoras. Los varones, por lo que ya comenté, tienen XY y X que recibe de lo que está dañado y va a ser un hijo afectado. Puede haber una mujer con enfermedad, sí, pero tendría que recibir del padre el X. Tendría que la madre ser portadora y el padre tener la enfermedad. Entonces, el padre da el X enfermo y la mamá que está portándolo va a dar el otro X y la paciente tendría una hemofilia porque los dos cromosomas X estarían dañados. En cambio, cuando tiene el otro X, el X bueno la logra proteger. La prevalencia mundial es un caso por 10.000 en hemofilia A y en hemofilia B 1 por 50.000. Se calcula actualmente que debe haber 400, 500.000 personas con hemofilia. Se hereda en un 70% de los casos, como ya lo habíamos comentado, pero existe un 30% que es bastante, que es considerable, que puede ser una mutación de novo. En el Perú se calcula que hay 3.000 personas. Okay. Las articulaciones que más se afectan son las articulaciones de las rodillas, los tobillos, los codos son los que mayormente sufren, el hombro también, pero las que más sufren rodillas, codo y tobillos. Las hemartrosis, hematomas musculares profundos y hemorragias cerebrales constituyen todo el 95% de las hemorragias. Y la hemorragia de la hemofilia suele ser tardía porque la primera parte está intacta. No sigue inmediatamente la lesión, sino que se inicia unos minutos después de lo que ha ocurrido la herida o el traumatismo. Las hemofilias, como ya comentamos, pueden ser leves, moderadas o severas. Leve entre 5 a 25% de la actividad, moderada 1 a 5% y la grave menos del 1%. Paciente con una hemofilia severa, hemorragia espontánea en las articulaciones o músculos, moderado, hemorragia espontánea ocasional, prolongadas ante traumatismos o cirugías, leve entre 5 a 40%, solo ante traumatismo o cirugías importantes. Entonces, solo las severas pueden tener hemorragias espontáneas. Entonces, para un buen diagnóstico, antecedentes familiares que nos ayuden a determinar si es que tiene familias con hemofilia o con trastornos de hemostasia, a ver el patrón de herencia, la semiología de la hemorragia, si es hemostasia secundaria, suele demorar en producirse las hemorragias, no suele haber petequias, suele haber hematomas, exploración física para evaluar, y los exámenes de laboratorio, el primero, el perfil de coagulación, previamente un hemograma para ver las plaquetas, hemoglobina, una lámina periférica, el perfil de coagulación donde el TTPA, tiempo parcial de tromboplastina activado, está prolongado, y luego ya podemos pedir el dosaje de los factores de coagulación, el factor 8, el factor 9, el factor von Willebrand, para determinar cuál de estos factores está alterado para concluir con un diagnóstico de hemofilia A o B principalmente. El diagnóstico definitivo se basa midiendo en el nivel funcional del factor 8 o factor 9. Los pacientes con forma grave se diagnostican en el primer año de vida porque tienen tendencia a hemorragia y es menos del 1% o menos de 1 unidad por mililitros. En la hemofilia B, en el primer año de vida, porque este factor 9 se produce en el hígado todavía hasta el sexto mes de vida, podemos esperar si es que los valores están intermedios. Y ahí nos puede llevar a algún tipo de error. Diagnóstico prenatal cada vez más en desuso porque son procedimientos invasivos, pero ahí vemos algunas pautas que nos dan. Biopsia de vellosidades coriónicas, semana 11 a 14, amniocentesis, semana 15 a 20. En el tratamiento
han aparecido diversos tratamientos desde el año 1950, donde se vio pacientes con hemofilia y le transfundían toda la sangre de un paciente y obviamente que tenían factores de coagulación que el paciente no tenía, el donante los tenía, pero también le transfundían plaquetas, sangre, eh, leucocitos, todo era completo. Luego el plasma fresco congelado, crioprecipitado, y recién en los años 80 empezaron a desarrollar los factores 8 y 9 y se empieza a utilizar en 1992 el factor 8 de primera generación, el de segunda generación el 2000, 2003 de tercera y hemos llegado hasta cuarta generación en el 2015 y esto es de acuerdo al tipo de hemofilia que tienen. Si es una hemofilia, lo que se necesita es el factor 8. Eh, el nivel de factor plasmático aumenta aproximadamente 2% por cada unidad de kilogramo del factor 8 infundido. La vida media del factor 8 es 8 a 12 horas. Y hacer la cantidad de factor que se necesita es fácil, se tiene una fórmula, peso del paciente, cuando es factor 8, peso del paciente, por el porcentaje que deseamos por 0.5 y eso nos va a salir las unidades. Es decir, si un paciente tiene 50 kilogramos y queremos llevarlo a un 80%, tal vez va a ser una cirugía abdominal, lo llevamos al 80%, multiplicamos 50 por 80 por 0.5. Entonces esto nos sale 2000 unidades. Cada frasquito trae 250 unidades y le estamos infundiendo 8 frascos o 8 frascos del Wilate o cualquier producto que tenga factor 8 de acuerdo a la cantidad. En este caso tiene 250 unidades. La idea es infundirle 4000 unidades y lo llevamos al 80%. Y esto va a durar 8 a 12 horas, que es su vida media. Hay que volver a repetir a las 8 a 12 horas. En la hemofilia B es parecido, la vida media es más larga, la fórmula es más sencilla, peso del paciente por porcentaje del factor deseado por 1. Entonces acá se pesa lo del paciente y a lo que queremos, a la cantidad que queremos llegar del porcentaje. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos si no tenemos el factor 8 9? Cada vez hay mayor cantidad de estos factores, el factor 8 y el 9, y es lo que primero que debemos utilizar. Ya en el extremo de los casos, si no tenemos, podemos utilizar el crioprecipitado, que tiene factor 8, pero en un promedio de 80 unidades de factor 8. El plasma fresco congelado tiene 70, 90 unidades. El ácido tranexámico es un coadyuvante, es un fármaco que nos va a ayudar a mantener la hemostasia, actúa sobre el sistema fibrinolítico, 3 a 4 gramos al día repartidos en varias tomas. Desmopresina, que lo que va a hacer es estimular a las células endoteliales para que pueda descargar todo el factor 8, se utiliza en hemofilias A leves. Ahí tenemos las dosis, no se dan menores de 2 años. El complejo concentrado de protrombina, que es el Octaplex, nos sirven en hemofilia B principalmente, pero puede producir trombosis, hay que tener cuidado para usarlo. Lo que más se utiliza es el factor 8 y factor 9